Contando historia. Continuando con el tejido de la civilización, citamos esta obra de Virginia Postrel, El tejido de la civilización, donde expone en forma de capítulos acerca de la fibra, el hilo, el tejido, el tinte, su comercialización, los consumidores y las innovaciones. Realmente de una riqueza tal. Miraba recién azorado cómo maneja las manos al tocar la guitarra, Lucía, y me llevaba mentalmente a cómo manejan las agujas de tejer las abuelas. Pensaba en esas maravillas hechas en el Paraguay, el aopoí, el ñandutí. Había leído algo acerca de esos tejidos que dan su propia idiosincrasia a la nación guaraní. El aopoí es un tejido que se hizo cuando el Paraguay quedó presa de la Gran Guerra, la llamada de la Triple Alianza, 3 contra 1, y hubo que tejer, dar vestidos a las mujeres, a los niños que quedaron en ese país diezmado por la guerra. Y de ahí viene el aopoí, hermoso, tejido, colorido del Paraguay, grueso. Y el ñandutí, que tiene la delicadeza de la tela de araña, porque si hay minúsculo o mayúsculo artrópodo que da un hilo resistente, naturalmente, biológicamente, es la araña. De ahí el nombre ñá, araña, ñandú, que ya habíamos dicho que se le da el nombre porque al agazaparse el ñandú ante el peligro o para cubrir los huevos, se agazapa y queda como la araña, pollito. Por eso ñá, araña, ñandutí, ñandú. Y el ñandutí es un hilo tan fino como la tela de araña, de ahí su nombre. Hay una hermosa leyenda que siempre refieren a esas peleas entre hermanos y entre novios, donde nace mitológicamente este tejido del ñandutí. Hay pueblos enteros del Paraguay adentro, dedicados al tejido del ñandutí, esos manteles, esas prendas finas como pocas. Los incas tejieron sus quipus, esos cordeles hechos en base a fibra, a hilo de algodón, donde anotaban sus datos, sus estadísticas, sus mensajes, sus cifras contables, en cuerditas de algodón. El vaquero, prenda resistente como pocas, hechas de algodón,
para las tareas de vaquería. De allí su nombre. Hasta ahora se puede percibir, es uno de los entramados más básicos de hilo celeste y blanco, que hoy, como decía el querido Jaime Echeverry, ex rector de la UBA, qué maravilla en su libro La tragedia educativa argentina, y después en notas que están a disposición en las redes, que ¿quién pensaría hace 20 años que alguien saldría con el vaquero roto? Y hoy el consumo, que desde ya siempre es orientado, hace que usemos vaqueros rotos, donde salen a la vista las tramas, la urdimbre, el tejido longitudinal que da elasticidad a esa tela, la organza, esa tela fina, el cachemir, cuántos nombres que nos son cotidianos. La seda tiene su propia historia de miles de años donde ya el hombre ha tocado el procedimiento del gusano en la elaboración de ese hilo larguísimo, que ningún hilo sintético pudo imitar esa longitudinal extensión del hilo de la seda, que diera riqueza y poderío a la China, al Japón, como veremos. El gusano de seda, que fue manipulado desde miles de años atrás. No solamente la pequeña oruguita, sino los árboles, las moras, para poder dar el alimento adecuado a el gusano, para poder dar mayor continuidad a la seda. Hasta 8 cultivos anuales han logrado los chinos allá por el 1200, 1000 antes de Cristo, sacar a sus gusanos de seda domesticados desde ya. El Japón luego logra irrumpir en el mercado europeo recién en el siglo XIX, cuando los cañonazos norteamericanos obligaron a el sol naciente a abrir sus puertas, y ya se lanzó al mercado con la seda del gusano de seda. Si pensamos matemáticamente los miles de metros que lleva una tela para una sábana, para una toga que usaban los romanos, teñidos o tintados de púrpura, que era la tintura que mayor representación daba a los cargos públicos romanos. Hasta ahora, los cardenales van de púrpura. Tintura sacada de unos moluscos en el Mediterráneo sobre las costas del Líbano, Palestina, allí en Fenicia, en Tiro, Sidón, encerraban en piletones a los moluscos y apisonados largaban mínimos gotitas que después daban ese tinte que no se decoloraba.
la cochinilla, ya venida de este lado del Atlántico, los aztecas, los mayas, entintaban con ese insecto molido, dando color a sus prendas, con colores que asombraron a los españoles cuando llegaron. Dice un historiador que contó las crónicas de la conquista española en el Perú, que las miles de carpas que extendieron los incas en Cajamarca cuando fueron a entrevistarse Pizarro y Atahualpa, sorprendieron. Era inadmisible que los indios, como los llamaron los españoles, tuvieran esas carpas de tela primorosamente pintadas y bordadas. El algodón está en todo el orbe. Vamos a contar después cómo supuestamente llega el algodón desde el África o ese tipo de algodón a la América, a la América Central. Hay distintas hipótesis, una que habla de que cuando estaba la Tierra aún sin los continentes actuales, la semilla se dispersó desde el África, lo que hoy es América Central. Otra hipótesis sería la de Contiki. ¿Recuerdan la balsa que allá por 1970 se probó desde el Perú hasta el Asia para demostrar que el hombre en su antigüedad podía navegar en alta mar uniendo los continentes? Se probó de nuevo esa barca llamada Contiki y que pudo haber venido así la semilla del algodón. Lo cierto es que el algodón fue manipulado desde sus tiempos tempranos. Es dúctil, fácil para hilar el tejido desde el algodón, a través de un utensilio que también está extendido en todo el mundo antiguo, en toda la tierra, que es el uso de hilar, uso con H. Un palito. Muchas veces, después seguramente, se le puso en la punta un redondel con un huequito, llamada fusayola, que permitía enhebrar e hilar, fabricar el hilo desde la fibra del algodón, del lino, del cáñamo, de la lana de la oveja. Las ovejas, antes de toda su manipulación genética, daban otro tipo de lana. No era necesario esquilarlas, porque anualmente, llegado el verano, tiraban su lana y la reponían naturalmente. Después se la fue tocando con cruzas genéticas hasta obtener las lanas actuales de una finura total. Pero esa lana a su vez había que enhebrarla y había que tratarla para poder sacar el hilo de la lana. Y ahí estaba el uso de hilar con su redondel, que después alguien, parece que fue en la China, inventó la rueca, donde ya a ese palito se le incorporó una rueda con una, imagínense ya, una correa, una cuerda que permitiese manejarla manualmente. Después se agregó el pedal
y de allí la fibra se hilaba y pasaba al ovillo para enredarse y ovillarse para poder tejerse. Miles de años la humanidad pasó. En Italia, en el noroeste de Italia, están las primeras fábricas donde se hiló ya en forma fabril las fibras naturales, animales y vegetales. Pero vamos a leer dos cositas para ir ahondando este tema. Uno, el vocabulario que viene del tejido, que decíamos que lo presenta fabulosamente la autora. Tejer es idear, inventar, es decir, concebir una función y belleza a partir de lo más sencillo de los elementos. En la Odisea, cuando Atenea y Ulises traman algo, tejen un plan. En inglés, fabric y fabricate o fabricate, tejido e inventar significan respectivamente. Comparten una raíz latina común, fabrice, algo producido con destreza. Texto y textil guardan una relación similar, provienen del verbo texere, que significa tejer, que a su vez deriva como tecne, de técnica, tecnología, de la palabra indoeuropea tex, cuyo significado es tejer. La palabra orden en la sala, ordenador, procede de la palabra latina que designa la preparación de los hilos de urdimbre, orden. La urdimbre es el hilo colocado verticalmente. La trama es el horizontal. De la trama y de la urdimbre nace la tela. Ordior, al igual que la palabra ordenador, vienen de urdimbre. La palabra francesa métier, que significa arte o industria, tiene también por significado telar. Pero esto nos llamó la atención poderosamente. Hablábamos y parece algo irrisorio, los metros de hilo que se necesitan para determinados atuendos. Los vaqueros, pantalones, los vaqueros, esto que usamos todos, requieren una cantidad de hilo de 10 kilómetros. 10 kilómetros de hilo para fabricar un vaquero, que en el sistema de la charca llevaba 13 días hilar esos 10 kilómetros de hilo para hacer un vaquero. En la rueca, usando lana, 14 días. En el telar andino, con lana, 14 días. Para las sábanas de matrimonio se requieren 47 kilómetros de hilo. Señores, señoras, para las sábanas de las camas matrimoniales, 47 kilómetros de hilo. Que en estos instrumentos antiguos, no era fabricar, hilar ese hilo llevaban 59 días, 65 días, 65 días, 117 días. Para la toga de un funcionario romano, ustedes recuerdan los senadores romanos, Julio César envuelto en sus togas, 40 kilómetros de hilo. Y para las velas de los barcos, tengan en cuenta que toda la navegación se hizo con velas.
recién. El vapor viene hacia el siglo XVIII, XIX, hasta el XX. Después recién los motores. Antes eran a vela. Una vela llevaba 154 kilómetros de hilo y llevaba desde 193 días a 566 días hilarlas, fabricarlas, tejerlas, las velas de los barcos, la resistencia que tenían que tener para soportar esas tempestades marinas. Cuenta esta autora que poner en pie una flota llevaba años de preparación y era mucho más rápido armar el maderamen de los barcos que las velas. Todo hecho por mujeres en la historia. Este tejido de la civilización realmente maravilla. Continuaremos en nuestra Contando Historia. ¿Te acordás, mi chinita, del puente Pessoa, donde te besé? Que extasiada en mis labios tú me repetías, no te olvidaré. Tardecitas de sol, fiel testigo de amor. En el puente Pessoa, querida del alma, no existió el dolor. ¿Cómo estará en la ensenada el viejo ceibal, los jazmineros y orquídeas en flor, a quien cantó dulcemente el zorzal? Quiero volver a contemplarme en tus ojos, Camba, y que me beses como te besé bajo la sombra del jacarandá. Y ese largo camino que hoy el destino de ti me alejó, no podrán su distancia vencer a las ansias de unirnos tú y yo. Entonces cantaré nochecitas de amor a ese cielo divino, cielo correntino que nos cobijó. ¿Cómo estará en la ensenada el viejo ceibal, los jazmineros y orquídeas en flor, a quien cantó dulcemente el zorzal? Quiero volver a contemplarme en tus ojos, Camba, y que me beses como te besé bajo la sombra del jardín.